seguiremos con todo lo concerniente a patología biliar y CPR, y si estamos bien con el tiempo, pues veremos esteatohepatitis, ¿no? Ok, bien. En un paciente que llega a la emergencia con ictericia, nosotros tenemos que hacer un abordaje completo de la historia clínica, ¿no? Que no solamente incluye el examen físico, sino un buen interrogatorio, ahondando principalmente en sus antecedentes patológicos personales, quirúrgicos, ¿sí? Y consumo de medicamentos. Eso es algo muy importante en esta enfermedad, porque nosotros podemos tener un paciente que consuma crónicamente, por ejemplo, ácido valproico, ¿sí? Que es una droga que puede producir hepatotoxicidad, y solamente con ese dato ya prácticamente hemos hecho el diagnóstico, porque habitualmente no es un síntoma que tiene fácil abordaje. Por otro lado, podemos tener dos tipos de pacientes. Por ejemplo, una mujer joven que llega a la emergencia con dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, que se irradia a la región dorsal, náuseas, vómitos, tinte ictérico y fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso en ese momento? Solamente con la sintomatología, pues pienso en una colangitis, ¿no? En una patología biliar infecciosa. Después tendré que hacer los exámenes de laboratorio y los de imágenes para corroborar lo que estoy pensando y finalmente proceder a un tratamiento. Por otro lado, usted tiene un paciente añoso que nos refiere pérdida de peso, tiene una ictericia marcada, pero nunca ha tenido dolor. O sea, el paciente que no tiene dolor en un contexto de ictericia, lo que uno piensa principalmente pues, es una patología endoplásica, una patología maligna. Entonces, por ejemplo, podríamos estar ante un paciente con un colangiocarcinoma, que es la principal forma de presentación. Entonces, esos son los dos grandes grupos de pacientes que nosotros abordamos. Después, a nivel de laboratorio, a todo paciente que tiene ictericia se le tiene que pedir un hemograma completo, además de la función renal, glucosa, entre otros estudios, de acuerdo a lo que encontremos en el examen físico, hay que pedir el hepatograma. Esto es importante, el hepatograma está conformado por AST, ALT, la bilirrubina total, directa, indirecta, la GGT, que es la gamma-glutamitransferasa, y la FA, que es la fosfatasa alcalina. En algunos casos, el RIN, ¿sí? O INR, que se obtiene de acuerdo a los tiempos de coagulación que tenga el paciente, se lo considera parte del hepatograma, ¿sí? Pero no per se, no de acuerdo a lo que concierne a la definición real, ¿no? Y albúmina, pues también es otro estudio, otro examen de laboratorio que nosotros pedimos, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, tienen una sospecha de hepatopatía crónica, ¿no? Sabemos que los pacientes cirróticos, por ejemplo, cursan con hipoalbuminemia en el contexto de su enfermedad, más aún si es que tienen edemas periféricos o ascitis, ¿no es cierto? Entonces, ahora, de acuerdo a los exámenes de laboratorio, por un lado tenemos aquellos pacientes que tienen elevación de las enzimas de necrosis, que son las enzimas que indican una alteración del hepatocito, que son la AST y la ALT. Entonces, en ese caso, nosotros sobre todo nos vamos a sospechar en patología hepatocelular, por ejemplo, las hepatitis virales. Por otro lado, si tenemos un paciente que más bien tiene predominio de las enzimas de colestasis, las enzimas de colestasis son la bilirrubina, la GGT y la FA, pues en ese paciente más bien pensamos en una obstrucción biliar. Los pacientes que tienen obstrucción biliar suelen igual tener una elevación de la AST y la LT, pero predomina ¿ya? Un valor alto de bilirrubina total a expensas de la directa. Si yo tengo un paciente que tiene bilirrubina alta a expensas de la indirecta, pues quizás no voy a pensar que tiene hemática, porque eso suele suceder, por ejemplo, en las hemólisis, ¿ok? Entonces, si yo tengo una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa y GGT y FA alta, pues ahí sí me voy a pensar que el paciente posiblemente tenga una obstrucción biliar. Entonces, después tenemos que pedir las imágenes para hacer el estudio y llegar al diagnóstico, ¿no? Lo primero y lo elemental es la ecografía abdominal. La ecografía es un examen operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que depende del individuo que lo haga, depende mucho de la experiencia y la experticia que tenga el individuo, no tanto de la máquina, ¿sí? Entonces, es muy importante saber a quién dirigírsela, ¿ok? Si es que ya usted está trabajando a nivel privado, sobre todo. Porque hay ecografistas que son buenos y otros que no son buenos. Hay ecografistas que tienen mucha experticia en cierto tipo de patologías y otros en otro tipo de patología. Entonces, hay
imagenólogos que, por ejemplo, hacen bastante vía biliar, y allá es donde usted tiene que derivar un paciente que, por ejemplo, tenga ictericia, ¿ya? Entonces, ¿por qué empezamos con la eco? Porque la principal causa de dolor e ictericia a nivel de nuestro medio es el cólico biliar, es el cólico relacionado con los litos o cálculos a nivel de la vesícula y a nivel de la vía biliar. Y la ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad para estudiar de forma adecuada la vesícula, el grosor de la vesícula y si hay o no cálculos, ¿no? A través de la sombra acústica que deja el cálculo cuando se emite el sonido, porque la ecografía abdominal también se denomina ultrasonido abdominal, ¿sí? Porque básicamente son ondas de sonido que golpean las estructuras y luego regresan hacia el transductor. Por eso es que la eco es buena para ver los órganos sólidos del abdomen, o sea, el hígado, el páncreas, el vaso y los riñones. No es bueno para ver los órganos huecos, como el estómago, el intestino delgado y el colon. Por eso si un imagenólogo le pone a usted colitis, ya usted está pensando que eso está mal hecho, porque no se puede valorar bien el colon con una ecografía, excepto que tenga una masa abdominal de 7, 8 centímetros. Bueno, obviamente el imagenólogo puede escribir masa a nivel de hipocondrio derecho o a nivel de hipocondrio izquierdo, o signos indirectos de la diverticulitis, que es la alteración de la grasa peridiverticular. Por ejemplo, ese tipo de cosas así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ecografía, de acuerdo a lo que nosotros encontremos ahí, nos vamos a pedir ya exámenes un poquito más complejos, como lo son la tomografía abdominal, abdominopélvica y la colágeno de resonancia. La tomografía idealmente tiene que ser con contraste intravenoso, ¿no? Entonces usted tiene que revisar que el paciente tenga bien la función renal, ¿ya? Porque si no, no va a poder utilizar el yodo. Y si usted está sospechando que de pronto el paciente también tiene patología a nivel del tubo digestivo, utilice el contraste oral, ¿no es cierto? Que si usted va a explorar al paciente endoscópicamente, puede utilizar yodo, es decir, utilizar contraste oral hidrosoluble, pero si no le va a investigar a corto plazo, pues utilice el bario, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, tiene un paciente que tiene una alta sospecha de una perforación abdominal, no va a utilizar bario, porque si usted le administra bario, el paciente tiene una perforación, el bario, si pasa a la cavidad abdominal, puede producir una peritonitis química, ¿no? Entonces hay que tratarla de evitar. No pasa eso con el yodo. Si el yodo pasa a la cavidad abdominal, no pasa absolutamente. El cuerpo lo va a reabsorber. No pasa nada, el cuerpo lo va a reabsorber. Por otro lado, entonces tiene la colágeno-resonancia, que puede ser simple. Esto es básicamente la reconstrucción del árbol biliar a través de un estudio que hace el resonador. Acá utiliza también ondas de sonido a través del resonador. No así la tomografía, que es radiación, no es radiación mucho más alta, mucho más potente que una radiografía convencional. Entonces, luego de que hemos analizado esos estudios, nosotros tenemos dos opciones. Por un lado, tener la vía biliar dilatada. Estamos hablando de vía biliar dilatada cuando tiene más de 5 milímetros en promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque el colédoco se dice que mide 3 milímetros en las personas normales. Si hacen colistectomizadas puede llegar a medir 10 milímetros, ¿ya? Después si vamos más hacia proximal, o sea, a nivel del hepatocolédoco, puede medir 4 o 5 milímetros, ¿no? Entonces, como promedio, pongamos 5 milímetros. Entonces, si el paciente tiene la vía biliar dilatada, ¿yo qué sospecho? En patología obstructiva, ¿no es cierto? Entonces voy a investigar lesiones del hígado, del páncreas y o del colédoco, como por ejemplo un cáncer de páncreas, un colangiocarcinoma o un hepatocarcinoma. Y para eso tenemos que después hacer exámenes un poquito más complejos que los pediremos de acuerdo a los hallazgos. Y estos son la econdoscopía. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor de páncreas, la econdoscopía es fundamental para tomar una biopsia de la cabeza pancreática, porque obviamente estamos hablando de un tumor a nivel de la cabeza pancreática, cuando está obstruyendo la vía biliar. Porque si es un tumor de la cola pancreática, eso no va a producir ictericia, ¿no? La CEPRE con posibilidad de spyglass, o sea, introducir un dispositivo adentro del duodenoscopio, perdón, que va a pasar al interior de la vía biliar y puede obtener imágenes digitales de gran definición y también tomar biopsias, por ejemplo, en el caso de un colangiocarcinoma. Y si ya se toma biopsia y está totalmente estadificado el paciente, en ese mismo momento se puede hacer el tratamiento. Que si el paciente tiene ya una patología avanzada, pues va quizás a requerir la colocación de una prótesis metálica, ¿no? Ahora, eso es por un lado.
Por otro lado, podemos tener la vía biliar no dilatada, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos que hacer dos cosas. Primero, descartar litos de menos de 5 milímetros en el colédoco. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la ecoendoscopía. Entonces, si este es positivo, nos vamos a la realización de una CEPRE. Ese es el primer camino. Y el segundo camino es seguir la investigación cuando no encontramos ningún cálculo a nivel del colédoco. Entonces, si yo pregunto en el examen, ¿cuál es el examen que tiene más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la coledocolitiasis? La respuesta es ecoendoscopía. Entonces, vamos a seguir por acá, ¿no? Si está negativo, vamos a seguir la investigación. Entonces, si nosotros vemos que es un paciente joven, que tiene además de eso astenia, adinamia, ya tiene un familiar que también ha acusado una hepatitis A, porque obviamente esto tiene una transmisión fecal oral, pues podemos pedir y debemos pedir los exámenes respectivos. Nosotros pedimos la fracción IgG de la hepatitis A, ¿ok? Si esta sale positiva, nos habla de una infección pasada, y si sale la IgM positiva, estamos hablando de una infección actual. Hay pacientes que a veces tienen hepatitis A muy oligoasintomática y ya deja anticuerpos, o que han sido vacunados. Actualmente sí tenemos vacunas para hepatitis A y para hepatitis B, no tenemos todavía para hepatitis C. Por ejemplo, un paciente, un médico que de pronto estuvo en una campaña, pues, y recibió 2 dosis, porque son 2 dosis, una en tiempo cero y otra a los 6 meses, y tiene un IgG positivo, pues, no tiene síntomas, pues es un paciente que ha sido vacunado, ¿no? Por otro lado, el que tiene síntomas, tiene enfermedad, pues va a tener un IgM positivo y un IgG negativo. Para hepatitis B, ¿qué pedimos? Antígeno de superficie, el anticore IgM, como principales estudios para diagnóstico de infección aguda. Tendríamos que tener los 3 positivos, ¿no? Antígeno de superficie, el core y la fracción IgM del core, porque estamos hablando de una infección actual. El antígeno de hepatitis B, el antígeno E lo pedimos ya cuando estamos investigando seroconversión, ¿no? Ya cuando estamos hablando de ya un diagnóstico bien definido y manejo posterior. También se puede pedir la carga viral, el DNA viral, ¿sí? Lo cual va a medir la viremia que tiene ese individuo. Hay pacientes que pueden tener hepatitis B y curar solos, ¿sí? Lo mismo pasa con hepatitis C. Bueno, si tenemos que diagnosticar hepatitis C, hay un solo examen que pedir, que es el anti-HCV. Si este es positivo, hablamos de una infección actual. Si en caso sale negativo, pero tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene hepatitis C, porque de pronto tiene conductas de riesgo, si ha recibido hemotransfusiones hace mucho tiempo, ¿no? Porque ahora se hace mucho mejor control y pesquisas de estas enfermedades cuando se hace donación de sangre, tenemos que pedir RNA viral para hepatitis C. Luego tenemos las infecciones virales, como las infecciones relacionadas con los citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr y el virus del herpes, ¿no? Exactamente igual que hepatitis A. IgG, infección pasada, IgM, infección actual, ¿no? Para los tres. Citomegalovirus, sobre todo en mujeres, Epstein-Barr, en mononucleosis infecciosa, sobre todo en pacientes jóvenes, que es la enfermedad del beso, que se llama a veces, y herpes, ¿no? En pacientes que quizás tengan conductas de riesgo. Ahora, si el paciente viene de un sitio donde ya se conoce que el paludismo es endémico y viene con la típica fiebre quebrantahuesos, astenia, dinamia, hiporexia, familiares también que tienen paludismo, pues tenemos que pedir gota gruesa, ¿no? Si esto es positivo, hay que notificar al MSP porque tiene que hacer un cerco epidemiológico para evitar que la enfermedad progrese, ¿no es cierto? Y esto nos habla de una infección actual. Lo mismo para la leptospirosis, nosotros tenemos que pedir la fracción IgM de leptospira. Y después tenemos otras enfermedades que ya son menos frecuentes, excepto el HIV, ¿no? El HIV se pide en todo paciente que tiene ictericia, porque hay una colangiopatía relacionada con HIV, ¿ya? Que produce estenosis de la vía biliar. Entonces después tenemos la coxiela que puede producir fiebre Q, esto no tenemos en nuestro medio, por suerte, hay en países como España, parvovirus, Bruselas sí tenemos, toxoplasma, clamidia, riqueza sí tenemos, ¿no? Entonces ahí ustedes van pidiendo anticuerpos, IgG, IgM sobre todo, parvovirus también, ¿no? Bien, después que nosotros ya hemos descartado las enfermedades virales, es decir, hemos hecho toda esa batería de exámenes en un paciente que tiene elevación de las enzimas hepatocelulares predominantemente por sobre las colestásicas, tenemos que continuar la investigación hacia la patología inmunológica. Entonces, a la cabeza tenemos la cirrosis biliar primaria. En este caso, ¿cómo se comporta el hepatograma? ¿Qué es lo que pregunté? ¿Qué es lo que podemos preguntar en los exámenes? Perdón.
hay una elevación de la gamma-glutamitransferasa y de la fosfatasa alcalina con un resto de hepatograma normal, es decir, bilirrubina total normal, ACT normal y LT normal. Y tenemos que pedir los anticuerpos antimitocondriales o AMA. Cuando es positivo, pues estamos hablando de un 95% de posibilidad de que el paciente tiene cirrosis biliar primaria y de recibir su tratamiento, en caso de hacer diagnóstico, que es el ácido ursodesoxicólico. Bien, si hemos descartado CBP, pues pasamos a hepatitis autoinmune. Tenemos que pedir ANA, que son anticuerpos antinucleares, asma, antimusculo liso, anti-LQM1, que son los anticuerpos microsomales de hígado riñón, y electroforesis de proteína, donde hay hipergamma. Ya después, como patologías poco frecuentes, tenemos la hemocromatosis, ¿ya? Donde vamos a ver un hierro aumentado, una ferritina por encima de 1000 y una saturación de transferrina por encima de 45, ¿no es cierto? En algunos casos, si tenemos dudas en el diagnóstico, tendremos que pasar una biopsia hepática. La enfermedad de Wilson es una enfermedad poco frecuente, ya esto se da sobre todo en pacientes que tienen hepatopatía crónica. Lo que se pide es la ceruloplasmina, la cual va a estar disminuida, va a estar por debajo de 20 miligramos sobre decilitro en el 85% de los casos. También se puede ver en algunos casos el anillo de Kaiser-Fleischer en fondo de ojo, no es muy común, ¿sí? Más común es investigar la pérdida de cobre en orina y la ceruloplasmina, que eso se pide en un examen de sangre. El déficit de alfa-1 antitripsina, sobre todo en pacientes que tienen patología pulmonar, además de patología hepática, se pide alfa-1 antitripsina en sangre. Y también el proteinograma. Vamos a hablar de CEPRE y ahí vamos viendo las patologías biliares, sobre todo de índole obstructivo, ¿ya? ¿Qué es CPR? Significa colangio, pancreatografía retrógrada endoscópica. Ya, esto debe a... El nombre se debe básicamente a lo que explora este estudio, que es la vía pancreática y la vía biliar. Colangio de bilis, pancreato, pues de páncreas, ¿no? Los dispositivos que ingresan al colédoco y al Wilson, que es el conducto principal del páncreas, ingresan a través de este equipo que se llama duodenoscopio, que previamente ha ingresado por vía oral, ha llegado hasta la segunda porción del duodeno, tiene la característica de tener visión lateral, ¿ya? No visión frontal. El endoscopio, por ejemplo, tiene visión acá. Entonces yo no podría trabajar con la papila. Por eso es que se necesita un equipo distinto, ¿no? Que es el duodenoscopio. A través de dispositivos finos, que se denomina esfinterótomo, balones, pues, o guías, se va haciendo la terapéutica de acuerdo a lo que estemos pensando, ¿no? Entonces ahí usted puede valorar todo tipo de patología del árbol biliar, vesicular también, y del páncreas, ¿no? Se llama retrógrada porque estamos ingresando de esta manera. Vamos a pasar esto. Bien, para recordar, ¿no? ¿Cómo está dispuesta la vía biliar? Nosotros tenemos dos conductos intrahepáticos, uno derecho y uno izquierdo. A nivel después de la bifurcación de estos conductos, yendo de arriba a abajo, ¿no? Es decir, de proximal a distal, tenemos el conducto hepático o hepatocolédoco, también así está escrito en algunos libros, en los libros de anatomía especialmente está escrito como hepatocolédoco, descrito. Luego tenemos el conducto cístico y desde ahí hacia abajo estamos hablando de colédoco. En muchos libros que están en inglés y en revistas que están en inglés, a todo esto que está acá se le va a denominar conducto biliar común, ¿sí? O sea, no hay diferenciación entre lo que es hepatocolédoco y colédoco, como nosotros hemos aprendido en los libros de anatomía, porque la inserción del cístico es muy irregular. Hay pacientes que tienen el conducto cístico a nivel del lado derecho, que es donde está la vesícula, hay otros que lo tienen a nivel del lado izquierdo, a veces de forma distal o a nivel proximal. Entonces no es una buena, digamos, no es un buen órgano para poder decirnos hasta dónde llega un conducto y hasta dónde termina el otro. Entonces, por eso a todo esto se denomina conducto biliar común. Luego tenemos el conducto pancreático principal, los dos se unen a nivel de la ampolla de Vater o papila mayor, ¿ok? Y ahí drenan las secreciones biliares y las secreciones pancreáticas al momento que el paciente recibe alimentos, ¿no? La papila menor es una estructura que está un poco más proximal, más cerca del píloro,
y ahí drena el conducto de Santorini, o sea, el conducto menor del páncreas, ¿no? El conducto mayor, que es el Wilson, drena acá junto al colédoco a nivel de la papila mayor. Esas son las formas donde generalmente terminan o confluyen, ¿sí? La mayoría es de esta manera, se unen y forman un solo conducto, después con menos frecuencia terminan individualmente en la papila mayor, y con mucha menor frecuencia el Wilson se une al colédoco y el colédoco pues termina solo a nivel de la ampolla de Vater. Esto produce mucha pancreatitis, he visto muchos casos de esto últimamente. El colédoco habitualmente mide 3 milímetros y el hepático común 5 milímetros, ¿no? Por eso dijimos que más o menos en promedio quedémonos con 5, ¿ya? El Wilson mide de 3.5 a 4.5. Bien, ya conocimos que el conducto principal es el Wilson, el páncreas, que es el que está aquí en esta imagen, y el de Santorini, pues, drena acá, es pequeñito. Todo esto es el Wilson. Acá termina la papila mayor con el colédoco, y el Wilson termina más proximal, o sea, un poquito más cerca del píloro. ¿Okay? El páncreas de Wilson es una anomalía congénita, fue descrita, se describe, perdón, en el 5 a 10% de casos. En este caso, el conducto ventral drena solamente al páncreas ventral y el resto es drenado por el conducto dorsal. Eso hace que la papila menor sea estenótica y eso disminuye el flujo de jugo pancreático. Por eso es que estos pacientes se benefician de la esfinterectomía como tratamiento, pero de la papila menor. Sin embargo, en la esfinterectomía de la papila mayor igual beneficia al paciente. Eso también hemos visto. La papila, pues, es una estructura o elevación que está a 8 o 10 centímetros del píloro, ¿sí? Se ve como un repliegue, ¿ya? Muchas veces está cerca de divertículos duodenales, lo que ustedes ven aquí, un saco. Generalmente esto vemos en pacientes que tienen más de 65 años de edad, y eso a veces puede hacer que la papila mayor, que está acá, pues pierda su anatomía o se lateralice, ¿no? Generalmente lo que hacen es alterar la ubicación habitual de la papila. ¿Cuándo tenemos que hacer una CPR? En el caso de coledocolitiasis, estenosis biliares, fugas biliares postoperatorias. Estas son las principales, hay más que ya vamos a ir viendo, ¿no? Esta es una imagen de cómo se ve una CPR, ¿no? Esta es la imagen con la angiográfica, es decir, a través del duodenoscopio se ha introducido dispositivo fino, digamos, el esfinterótomo, se ha inyectado yodo, eso es lo que utilizamos, a nivel de la vía biliar, y se pueden ver esto, ¿no? Como efectos de relleno. Son cálculos, y a través de la esfinterectomía, que es un corte a este nivel, y un balón, se pueden retirar hacia acá. Y si no se pueden retirar, se coloca una prótesis biliar, que va a permitir el paso de la bilis desde el hígado hacia el duodeno, ¿no? Como habitualmente pasa. Y esta es una imagen en cambio de una fuga biliar. ¿Sí? Perdón, un lito en el conducto cístico. Miren que aquí el cístico tiene una inserción baja, ¿sí? Si consideramos que todo esto es el conducto biliar común y tendría que ser 50 por 50-50, esto sería el hepatocolédoco, y acá el colédoco tendría que teóricamente insertarse a este nivel el cístico, ¿ya? Pero no, miren que está bien distal. Por eso es que les decía que en muchos libros no hablan de colédoco y hepatocolédoco, sino de conducto biliar común. Así está escrito, ¿no? La coledocolitiasis es la causa más común de obstrucción biliar. El paciente presenta cólico biliar, que es un dolor que viene y que va de alta intensidad, no tanto como el de la pancreatitis, ¿sí? Que se acompaña de ictericia, a veces con angitis y a veces pancreatitis también, ¿no? La CEPRE permite detectar cálculos en un 95% de casos y en el 100% de casos, pues con la ecuandoscopía, ¿no es cierto? La esfinterectomía básicamente es un corte de la papila, un corte de la papila mayor, un corte de ese músculo. Y esto permite la extracción de cálculos casi en un 90% de casos. En algunos casos también se puede dilatar la papila, ya, en coledocolitiasis gigantes o grandes, o sea, cálculos que son de gran tamaño, como ustedes ven acá, ¿no? Se puede dilatar esta zona, abrir obviamente más el conducto y hacer que el cálculo pase desde aquí hacia el duodeno y sea expulsado con las heces, ¿no? El Spyglass también permite hacer litotripsia intraductal, ya sea a través de un mecanismo electrohidráulico o láser,
es decir, introducir un dispositivo al interior del colédoco, hacer esta terapéutica y romper el cálculo, fraccionarlo en 2 o 3 pedazos y después sacar los fragmentos con el balón como habitualmente se hace. Acá tenemos las indicaciones un poquito más completas, ¿no? De las vías biliares y de las patologías pancreáticas. Ictericia obstructiva, que puede ser por una colitiasis o una estenosis, posterior a una colecistectomía laparoscópica, como por ejemplo cuando hay una fuga biliar, colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad que no es muy frecuente en nuestro medio, nunca hemos visto estos casos. Difusión del esfínter de Oddi, esto vemos con mucha frecuencia, o sea, pacientes que tienen una alteración del esfínter sin tener cálculos. Está a veces dilatado el conducto sin tener cálculos. Trasplante hepático, porque a veces se producen estenosis en la anastomosis del hígado nuevo al receptor. Después, a nivel de páncreas, pues podemos tratar estenosis y cálculos pancreáticos, la pancreatitis crónica que produce estenosis. Ahí nosotros colocamos prótesis metálicas, traumas de abdomen donde hay una ruptura del Wirsung, se pueden colocar prótesis para que el Wirsung vuelva a tener su forma normal. Colecciones pancreáticas, sí, se pueden drenar. Las colecciones amuralladas, por ejemplo, que se dan en la pancreatitis, pueden ser drenadas a través del duodenoscopio, aunque mejor es hacerlo con el econoscopio. Y en caso de cáncer de páncreas, no resecable, un tumor de páncreas que, por ejemplo, ya tenga metástasis a órganos vecinos, solamente se va a beneficiar de tratamiento paliativo, o sea, tratamiento de la ictericia. Y ahí la CEPRE va a permitir la colocación de un stent metálico, por ejemplo. ¿En qué caso tenemos estenosis benignas? En el caso de la pancreatitis crónica, la colangitis esclerosante primaria y las estenosis postoperatorias, ¿no? En ese caso, los pacientes se benefician de la dilatación. Este es un balón de dilatación que está a nivel de la papila. Obviamente esto va a producir un sangrado que es temporal, ¿sí? Y también se pueden colocar prótesis plásticas o metálicas. De elección actualmente se colocan las metálicas. En las pancreatitis crónicas se pueden colocar también prótesis plásticas que se pueden ir intercambiando cada 3 meses durante 14 meses o colocar ya prótesis metálicas como ustedes ven acá. Esta es una prótesis metálica totalmente cubierta. Lastimosamente pueden tener eventos adversos como la oclusión del stent o la migración del mismo hacia distal. Bien, luego tenemos las fugas biliares, ¿sí? Que son las lesiones de la vía biliar. Yo les pasé un artículo, solo para lectura, de un estudio que hicimos nosotros en IESET cuando yo estaba haciendo mi formación, donde demostramos que un número importante de pacientes, porque esta enfermedad no es tan común, colocando un stent durante 8 semanas, obteníamos casi un cierre de la fuga en el 90% de los casos. Este es, por ejemplo, un paciente que tiene una fuga biliar. Aquí ustedes ven el conducto biliar, aquí está el cístico, muchos clips que ha puesto el cirujano, y acá si ven que el contraste sale como una mancha, ¿ya? Esta es una fuga biliar, es una lesión de la vía biliar que se produce especialmente durante la colecistectomía laparoscópica. Entonces, además de la esfínterectomía, se coloca la prótesis plástica, que es lo que ven aquí a nivel de la fluoroscopía, y esto que es lo que se ve a nivel del duodeno, ¿ya? Con más frecuencia se da a nivel del cístico, luego a nivel de los conductos biliares, ¿ya? También intrahepáticos, y finalmente en los conductos de Luschka. Los conductos de Luschka son conductos que se originan en el hígado y terminan directamente a nivel de la vesícula biliar. También hay colangiopatías autoinmunes asociadas a IgG4, o sea, una enfermedad que produce estenosis de la vía biliar y que muchas veces los pacientes se benefician de la colocación de prótesis metálicas totalmente cubiertas. En función del esfínter de Oddi, ya hay 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 y tipo 2 son los que más se benefician de la esfinterectomía, donde hay sintomatología en el 1 y en el 2. En el 1 con dilatación del colédoco y alteración enzimática. En el tipo 2 hay dolor abdominal más elevación de las enzimas o dilatación, o sea, una de las dos cosas, no las dos al mismo tiempo. Y en el último hay dolor abdominal típico, igual que el de un cólico biliar, pero no hay enzimas altas ni dilatación. El último es el que menos responde al tratamiento con CEPRE, la esfinterectomía, y el 1 es el que más responde al tratamiento. Después tenemos algunas enfermedades congénitas, ¿ok?
como los quistes, los coledococeles congénitos o los quistes de colédoco, ¿ya? Que pueden producir colangitis y pancreatitis y el paciente se beneficia de la esfinterectomía. ¿Ya? Este es una papila que está aumentada de tamaño por presencia de barro biliar en gran cantidad en un paciente que tiene un coledococeles y que se beneficia de la esfinterectomía, o sea, el corte de este músculo, ¿no? Hay contraindicaciones como por ejemplo una hipoventilación severa, hipotensión con un infarto agudo de miocardio muy reciente, arritmias graves, insuficiencia cardíaca y abdomen agudo perforado, ¿no? Este último es una contraindicación absoluta porque para poder ver la papila mayor pues necesitamos ingresar aire. Entonces si ya está perforado el abdomen, vamos a empeorar el cuadro clínico. ¿Cuáles son las complicaciones? La primera es la pancreatitis, que es la más común, tiene una incidencia de 3.5%, ¿ya? Generalmente se presenta entre las 16 y 24 horas posteriores a la realización de una CEPRE. Hay algunos factores de riesgo ya bien definidos, como la disfunción del ODI, ser joven, o sea, tener menos de 45 años, haber tenido pancreatitis CEPRE en otra ocasión, inyectar el conducto pancreático con yodo, esfinterectomía pancreática, no del conducto biliar, que es donde se hace, precorte y dilataciones. Se puede prevenir a través de la colocación de indometacina o también diclofenaco. Nosotros no tenemos indometacina en nuestro medio, pero sí tenemos diclofenaco a nivel rectal, habitualmente pericepre, o sea, durante la colocación. Y o prótesis pancreáticas, que después son retiradas a través de CEPRE también. La hemorragia es otra complicación que es muy poco frecuente, ocurre durante la esfinterectomía, ya por una lesión del plexo arterial. Hay factores de riesgo ya conocidos como la coagulopatía, el uso de anticoagulantes, estenosis papilares y colangitis. ¿Cómo lo resolvemos? A través de la inyección de adrenalina. En el 90% de los casos lo resolvemos así, o métodos térmicos y clips. La perforación es la complicación más grave de la CEPRE, ¿ya? Lo bueno es que es infrecuente. Tenemos 4 tipos de perforaciones, según Stapfer, que es la clasificación más común. Las de tipo 1 son aquellas perforaciones de la pared lateral, o sea, aquella que se produce directamente con el equipo y básicamente produce una ruptura total de todas las paredes del duodeno y se diagnostica casi siempre en el mismo momento de la CEPRE. Y el tratamiento obviamente es el quirúrgico, o sea, hacer una laparotomía y cerrar el conducto con sutura. La tipo 2 es la lesión de la ampolla de Vater, por ejemplo, de la esfinterectomía, cuando se realiza, hacer un corte mucho más pronunciado, mucho más profundo. Las de tipo 3 son las lesiones del conducto biliar relacionadas con la instrumentación, o sea, adentro del colédoco. Y la tipo 4 no es una perforación real, sino la presencia de aire retroperitoneal, pero que puede igual producir dolor. La tipo 2 y la tipo 3 se pueden resolver a través de la colocación de un stent metálico. La tipo 4 solamente necesita tratamiento conservador, o sea, reposo digestivo, antibiótico-terapia y realización de una tomografía de control 48 a 72 horas del evento. Otra complicación son las infecciones, esta denominamos colangitis, es una complicación que puede ser grave e incluso mortal, ¿ya? ¿Cómo la prevenimos? A través del correcto drenaje de la vía biliar. Es decir, si ya nosotros empezamos a manipular la vía biliar y no la drenamos, es decir, no hacemos la esfinterectomía, pues es un paciente que potencialmente puede desarrollar colangitis. Por eso es que nosotros en algunos casos sugerimos la colocación de antibióticos de forma profiláctica. También hay complicaciones que se pueden dar durante la CEPRE, pero sobre todo son de tipo cardiopulmonar, relacionadas con la sedación, un tiempo prolongado de CEPRE, factores de riesgo que tenga el paciente, como arritmias o un infarto reciente, también lo habíamos comentado, o la posición del paciente. La mayoría de médicos hacen este procedimiento en decúbito ventral, o sea, boca abajo, ¿no? Porque así se puede ver mejor la papila. Y eso es lo que hace que para los anestesiólogos a veces sea difícil el manejo de la vía aérea. Yo me formé haciéndolo en decúbito dorsal, así que para ellos es mucho más fácil. Es más difícil para mí, pero es mucho más fácil para ellos. Y obviamente, si es más beneficioso para el paciente, pues prefiero hacerlo así. Siempre que estamos haciendo este tipo de procedimientos, pues tenemos que protegernos de la radiación, ¿ya? Porque es un estudio donde estamos emitiendo constantemente radiación, fluoroscopía. Entonces, para eso están los delantales de plomo, ¿no? Que protegen los órganos. Hay varios órganos que son radiosensibles, o sea que pueden ser dañados por la radiación.
Tenemos los órganos torácicos, por eso está el chaleco, los órganos intraabdominales, las gónadas en el hombre y la mujer, la tiroides, por eso se utilizan protectores de tiroides, también a nivel ocular y cristalino, por eso es que también utilizamos lentes con cristales plomados, ¿no? Bueno, voy a ir refiriéndome brevemente al caso, ¿no? Es una mujer de 38 años que ingresó con dolor abdominal, era hipertensa, se había hecho una cesárea. A nivel de laboratorio vimos elevación de GGT, FA bilirrubinas, y tenía un diagnóstico presentivo de colangitis y coleocolitiasis porque tenía una ecografía con una imagen de un defecto de relleno a nivel de colédoco. Entonces, el plan fue hacer una CPR, ¿no? Nosotros tenemos dos de visiones que manejar. Primero, la visión del estómago, luego la visión del duodeno, porque el estudio, recuerden que se hace a nivel de la papila mayor, entonces nosotros tenemos que ingresar el equipo hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Nosotros igual, como les decíamos, nos protegemos, estoy aquí con chaleco de plomo, gafas, y en ese tiempo estábamos con el tema del COVID, así que teníamos más protección, nos poníamos también estos cascos. Este equipo es el duodenoscopio, que tiene dos riendas que nos permiten hacer movimientos up-down, arriba-abajo y derecha-izquierda, para tratar de ubicar la papila, ¿no es cierto? Entonces, a través de varias maniobras, muchas veces las papilas están no a 8 o 10 centímetros, como dice la literatura, sino a 10 o 15 centímetros del píloro, perdón, y eso hace que tengamos que introducir mucho más el equipo y luego empezar a retirar brevemente. Entonces, aquí ya hemos identificado la papila. Esta es la papila o ampolla de Vater, ¿sí? Está un poco planificada, como protruida, ¿sí? Aquí es donde tendríamos que ingresar con los dispositivos. Algo importante es la colocación. Siempre tenemos que tratar de tener la papila, perdón, a hora 12 o a hora 11, porque lo ideal es ingresar el equipo a hora 11, porque así nos aseguramos de que estamos yéndonos hacia la papila, hacia el colédoco, y no a hora 12, porque cuando estamos nos dirigiendo a hora 12, podemos ingresar al páncreas. Este es el dispositivo, se denomina esfinterótomo. Tiene adentro, permite por dentro de él el ingreso de una guía que es hidrofílica y que tiene la propiedad de poderse ver a través de los rayos. Esta guía es esta rayita negra que va ingresando por ahí. Entonces, además de esta visión que tengo que manejar, hay otra que es la radiológica, que ya mismo la vamos a mostrar, una vez que ya se haya canulado la vía biliar, y obviamente también la fluoroscopía. Vamos a pasar un poquito. Aquí. Entonces, aquí es cuando ya hemos ingresado. Esta es la guía. Miren que se ve. Este es el duodeno. ¿Ya? Esta es la columna vertebral. O sea, anatómicamente sé que estamos a nivel de la segunda porción. Esta es la visión lateral a la cual yo me refería. En el esfinterótomo, una vez que ya se ha ingresado la guía, lo próximo que procedemos a hacer es inyectar contraste, ¿ya? Yodo. Y en esos momentos es cuando estamos emitiendo rayos X, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver la vía biliar cómo se empieza a pintar, ¿no? Está dilatada, por lo menos tiene unos 8 o 9 centímetros, en un paciente que aún tiene vesícula, ¿ya? O sea, es una vía biliar dilatada, ¿ok? Una vesícula pequeña. El conducto cístico, miren que no está justo a la mitad, como decía hace un momento. Por ejemplo, está más bien hacia proximal. Por eso es que esa división de hepatocolédoco y colédoco no es tan buena, sino hablar de conducto biliar común, todo esto que está aquí, ¿no es cierto? Acá ya tenemos la bifurcación de la vía biliar en intrahepática derecha, intrahepática izquierda, como ustedes ven aquí. Ya. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, pues procedemos a hacer la esfinterectomía, que es el corte del músculo a nivel de la papila mayor. Entonces, esto acá tiene un hilo metálico que va a transmitir corriente monopolar de un dispositivo que previamente ha sido colocado, y aquí está haciendo el corte, ¿no? Si ven lo que está haciendo ahora es un corte.
Igual que si alguno entraba a cirugía, cuando están ingresando en una laparotomía y van cortando tejido con un lápiz, pues, y van haciendo coagulación o corte, o las dos cosas, pues esto es exactamente lo mismo. Esto es un hilo metálico, acá está protegido para que no corte otra zona del duodeno que yo no quiera cortar. Entonces ahí estoy cortando ese músculo. Que si no veo ninguna piedra o solo hay microlitiasis, barro biliar, pues seguramente tiene una disfunción del ODI. Y si no hacemos esto de aquí, que es el corte del músculo, pues el paciente va a seguir teniendo episodios de dolor, de ictericia, porque la bilis no va a tener un buen flujo desde el hígado hacia la segunda porción duodenal, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos aumentando más la esfincterectomía, estamos cortando. Aquí tenemos nuevamente la imagen fluoroscópica. Estas son imágenes que hemos captado. Y luego vamos a introducir el balón. Este es el balón que se introduce. Acá está. Estas dos marquitas son las marquitas que yo uso para ubicar a qué nivel está el balón. Entonces hay que pasarlo desde la bifurcación de la vía biliar o incluso a nivel intrahepático, si hay litos a nivel intrahepático, hacia distal, hasta que llegue todo ese balón acá, a la papila mayor, ¿no? Entonces ahí se va barriendo todo, si hay cálculos, barro biliar, ¿sí? A veces parásitos, también hemos visto ascaris lumbricoides en la vía biliar intrahepática. Está escrito la presencia incluso de pancreatitis, de ascaris en pacientes con pancreatitis biliar. ¿Ya? Entonces ahí estamos pasando el balón. Esta es una CEPRED, digamos, sencilla, ¿no? Porque ya más complejo es cuando tenemos que colocar prótesis o hacer dilataciones. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente vamos a pasar el balón para limpiar bien la vía biliar y retirar microlitos, pues en este caso, ¿no? Quedamos combinados. Sí, ahí ya ven que el balón está abajo, ya estuvo arriba y ahora está abajo, ¿ya? Quiere decir que, y lo último que hacemos es una imagen de todo el conducto donde no vemos ningún defecto de relleno, ¿ya? Vamos a concluir con esta. Bien, vamos a ver esta hepatitis no alcohólica. Pasemos esto. Bien, los factores asociados a esta enfermedad son la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad central y abdominal, enfermedad cardiovascular, hiperlipidemia y resistencia a la insulina. Actualmente el tejido adiposo es considerado un reservorio no solo de grasa, sino es un reservorio de producción endocrina de sustancias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citoquina proinflamatoria. Es decir, la grasa que tenemos en el abdomen no es solo grasa, sino que también genera sustancias que son tóxicas para el ser humano. Por eso es que la obesidad actualmente se relaciona casi con todas las enfermedades y también con el cáncer. Es precisamente por eso, mientras más inflamación hay en el ser humano, más posibilidades hay de que un paciente tenga no solo patologías endócrinas, sino también oncológicas. Es muy importante en estos pacientes pues, solicitar la prueba de glicemia en ayunas, una prueba de tolerancia, ¿ok? También valorar su índice de masa corporal, porque pues, esto puede predecir la presentación de hígado graso. ¿Cómo la diagnosticamos? La mayoría de casos, el hígado graso no alcohólico o hepatitis no alcohólica, que es lo mismo, el paciente tiene cero síntomas, o sea, es totalmente asintomático. Y en pocos casos hay hepatomegalia. Cuando hay hepatomegalia puede haber leve dolor a nivel del hipocondrio derecho, no el nivel de dolor de un cólico abdominal, ¿sí? Y esto es porque se distiende la cápsula de Gleason. A nivel de laboratorio, no hay alteraciones importantes del hepatograma, excepto que hay dislipemia, o sea, elevación de colesterol, elevación de LDL colesterol, elevación de triglicéridos y disminución del HDL colesterol, que es el colesterol, ¿no? En esos casos nosotros podemos valernos de dos exámenes que se llaman FibroTest y FibroMax, los cuales combinan varios exámenes de laboratorio y nos dan con mucha exactitud si el paciente tiene o no hígado graso y también va estudiando otros parámetros del hígado. A nivel ecográfico se suele ver un aumento de la ecogenicidad, aunque esto no es tan sensible para el diagnóstico, porque vuelvo y les repito, la ecografía o ultrasonido abdominal es operador dependiente.
El FibroScan es mucho más útil. Esto es un examen que se hace en un paciente en decúbito dorsal a través de un dispositivo que es un transductor que se coloca entre dos costillas. Se emite una especie de onda, ¿ya? Que regresa al transductor y a través de kilopascales mide si el hígado está duro o no, si tiene mucha grasa o no. O sea, nos puede decir si el paciente tiene cirrosis o si solamente tiene un hígado graso no alcohólico. Ahora, ¿qué es en cambio una esteatohepatitis no alcohólica? O sea, cuando ya hay una inflamación del hígado. Estos son pacientes que habitualmente tienen hepatomegalia dolorosa, malestar, alza térmica, astenia, dolor, náuseas, vómitos incluso. Estos pacientes tienen elevación de triglicéridos, colesterol, pero a nivel de laboratorio hay otras alteraciones, como leucocitosis, también alteración de la glucemia y elevación de las transaminasas, o sea, TGO, TGP. Imagenológicamente también hay aumento de la ecogenicidad, ¿sí? O sea, se ve más blanco el hígado, y si se toma una biopsia, pues va a verse una degeneración hepatocitaria, y cuerpos hialinos de Mallory y fibrosis, ¿cierto? Esa es la característica histológica. Sin embargo, no siempre es necesario hacer una biopsia. En Estados Unidos sí se hace con mucha frecuencia, acá no. Más que todo nos valemos de la clínica, la ecografía y del FibroScan, porque el FibroScan también nos ayuda a valorar el grado de grasa en el hígado, y si a eso le sumamos la sintomatología y los exámenes de laboratorio, pues ya está hecho el diagnóstico. El trasplante hepático en la actualidad que se realiza con mucha frecuencia a nivel de Estados Unidos, está muy relacionada con la esteatohepatitis y con el hígado graso no alcohólico, o sea, con dos enfermedades. A tal punto que el hígado graso no alcohólico es la segunda indicación para trasplante hepático detrás de la hepatitis en Estados Unidos. Acá sería quizás la primera causa, porque no tenemos una incidencia tan alta de hepatitis B y C, pero sí tenemos una alta incidencia de hígado graso no alcohólico. Bueno, hay algunas drogas que se han ensayado, no todas son 100% efectivas, pero se recomienda el uso de vitamina E, ¿ok? La cual ha logrado reducir los niveles de ACT y ALT en el paciente que tiene esteatohepatitis, y la pioglitazona también, que es un antidiabético. Esto sobre todo si el paciente tiene una hiperglucemia, ¿no? Que puede ser asociado o no a diabetes. Y también los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A, reductasa, que son las estatinas, ¿no? No solamente baja el nivel de colesterol, también el de triglicéridos, pero primariamente el del colesterol, sino que también reduce los niveles de las transaminasas. Esta es la historia natural que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Un paciente que tiene un hígado sano, si no se cuida, va a tener una esteatosis hepática, luego una esteatohepatitis no alcohólica, esto puede pasar a una cirrosis, y los pacientes que tienen cirrosis tienen un 5 o 7% de posibilidades de desarrollar un hepatocarcinoma. Entonces, lo más común que nosotros vemos es el hígado graso o esteatosis hepática no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica. Finalmente, cirrosis.